¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos. Mi nombre es Héctor Fabián Gutiérrez Rangel, soy profesor de la Universidad de Guanajuato. Hoy vamos a ver un caso importante que es aplicación de un método que se llama base 100 o por cientos integrales. Es un método de análisis financiero, el cual nos puede ayudar a tomar decisiones respecto a las finanzas personales. Y también es importante que este método lo puedan aplicar al análisis de información financiera, como es el estado de resultados o el estado de posición financiera de cualquier entidad. Vamos a comenzar con este caso práctico en Excel. En este caso tenemos información del señor Domínguez, de los gastos que usualmente una persona hace día con día, y vamos a analizar dónde el señor Domínguez tiene mayor representatividad de sus gastos, del total, de un total, ¿no? Vamos a comenzar con este curso en Excel. Espero que sea de su interés. Muchas gracias. Recuerden que es importante analizar la información financiera para tomar decisiones. En este caso tenemos los gastos del señor Domínguez, que si ustedes pueden observar, tenemos gastos de hogar, educación, transporte y diferentes meses hasta el mes de junio de los gastos que incurre el señor Domínguez. Para aplicar el base 100 o porciones integrales es un método que nos facilita tomar decisiones e identificar dónde más gasta el señor Domínguez. Para ello es importante insertar columnas en cada mes. Hay dos formas de insertar columnas. La primera es haciendo clic con el botón derecho, insertar, columna. Entonces inserta una columna inmediatamente en la parte izquierda de cada mes. Y nuevamente insertar, columna. ¿Sí? Vamos a aceptar. Hay otro método también que nos permite insertar columnas, que es con las teclas de atajo. Las teclas de atajo consisten en oprimir la tecla Alt y la C de columna. ¿Sí? Entonces, igual otra vez, Alt, I de insertar y la C de columna. Nuevamente, Alt, I y la C de columna. Esto nos permite insertar columnas, tanto columnas como filas. Entonces, en este caso es importante insertar aquí, por ejemplo, para insertar filas, selecciono yo el número de filas que quiero insertar, igual Alt, I de insertar y la F de filas, y me permite insertar esas filas. Aquí le vamos a poner total de gastos mensuales, ¿no? Mensuales del señor Domínguez. Entonces, en este caso voy a aplicar la sumatoria. Aquí tenemos en la parte superior, sumatoria. Me fijo que seleccione todos los valores de la columna y doy Enter, ¿no? Ahora puedo copiar esta información a las siguientes columnas. Control C es igual a una tecla de atajo. Control C es copiar. Y aquí Control V, pegar. Control V, pegar. Me está copiando la misma fórmula en los diferentes meses. Control V es pegar. O bien aquí también se le puede dar clic con el botón derecho y pegar. Aquí vamos a poner el porcentaje que representa en cada mes. Entonces vamos a poner porcentaje en cada columna que acabamos de insertar, para posteriormente incrustar la fórmula correspondiente, ¿no? Entonces, en este caso, igual, repito, nos vamos a lo que es, vamos a poner la fórmula correspondiente, pero antes sí me gustaría comentarles, jóvenes, que es importante dar formato a las cantidades. Usualmente cuando usamos Excel o información contable financiera, es importante dar formato a las cantidades. Entonces selecciono y, por ejemplo, aquí me voy a número. Si yo quiero darle formato de moneda o de contabilidad, puedo hacerlo, pero sin el símbolo, de alguna manera, y con dos decimales. Entonces ustedes ven que ya es más clara la información que tenemos y se puede leer una cantidad más fácilmente que tenerla sin formato correspondiente. La barra de inicio viene aquí número y luego contabilidad, y le ponemos sin el símbolo, y le ponemos a aceptar. Y ya tenemos el formato de estas dos cantidades. También hay otra forma de copiar formatos. Aquí está esta brochita, que dándole clic también podemos copiar formato a las diferentes columnas. Nuevamente, copio el formato de esa columna, y lógicamente también a veces, jóvenes, lo que pasa es que se ponen gatos. ¿Por qué se ponen gatos? Porque no cabe la cantidad en la columna. Entonces es importante aquí doble clic para hacerlo al ancho, o también ustedes pueden hacerlo al ancho correspondiente que ustedes deseen. Entonces Excel nos permite de alguna manera estar trabajando de manera más eficiente y sobre todo darle formato a nuestra información. Los totales usualmente se recomiendan que demos formato con signos de pesos. Aquí es directamente también, o sea, nos vamos al menú inicio
y le damos clic en signos de pesos y si ustedes se fijan aquí ya tenemos los grandes totales que representan los gastos mensuales del señor Domínguez y de alguna manera podemos poner hasta un color para identificar los grandes totales, ¿no? Aquí está el gran total y podemos poner negrita o control N. Si quieren ustedes poner negrita, pues lógicamente aquí está negrita o bien control N, tecla de atajo, control N, ¿sí? Para poner negritas. Entonces, ahora sí vamos a aplicar el método base 100 o por cientos integrales. ¿En qué consiste? Es identificar cuánto representa cada concepto del gran total y para eso vamos a insertar una fórmula. Recuerden que en Excel para insertar una fórmula es con el signo igual, abrimos paréntesis y entonces la parte parcial del gasto, que en este caso es de hogar, lo vamos a dividir entre el gran total de los gastos para saber cuánto representa 3.200 del 100% de los gastos. En este caso, entre el total de los gastos y damos Enter. Y me da un valor de 0.26. Si ustedes se fijan, 0.26 no tiene todavía el formato de porcentaje. Sin embargo, nosotros multiplicamos por 100, podemos de alguna manera que Excel lo represente en porcentaje o si no también aquí directamente. Nosotros seleccionamos la columna y le decimos, sabes que este es quiero un formato de porcentaje. Y aquí, en esta parte donde vienen aumentar decimales o disminuir decimales, aquí es importante si ustedes quieren con 2 decimales o con 3 decimales o 4 decimales, según las necesidades que ustedes tengan de presentar la información. En este caso, yo nada más voy a utilizar sin decimales. Y ahora, algo importante aquí, si yo copio esta información, fíjense muy bien, yo le doy doble clic y aquí me permite editar la fórmula. Aquí está la barra de fórmulas. Sin embargo, si yo copio la información hacia abajo, vean lo que va a pasar. Me pone error. ¿Por qué hay error? Porque no estoy fijando el valor absoluto. O sea, tengo que fijar el valor de esta celda. Si se fijan aquí, le doy doble clic y ya me está diciendo que dividas 3.800 entre la celda que no tiene ningún valor. Por eso me arroja un error. Entonces es importante que nosotros aquí fijemos el valor de esta celda. ¿Y cómo fijamos el valor de esta celda? Damos doble clic y me ubico el cursor en medio entre lo que es la B, que es la columna, y el número de fila. Y voy a oprimir la tecla F4 para que aparezcan los signos de pesos. Signos de pesos significa que voy a fijar el valor de 12.100 porque ese es el 100%, es importante. Fijo el 100% y doy Enter. Ahora sí, voy a copiar la información y van a ver cómo va a cambiar la fórmula. En este caso, me voy a este porcentaje, le doy F2 para editar la fórmula y veo cómo está dividiendo correctamente, ahora sí, 450 entre el gran total, que es el 100%. De esta manera nosotros estamos identificando cómo se aplica el método base 100 a un caso práctico, a un caso personal de una persona que tiene gastos comunes y podemos aplicar el mismo método para los siguientes meses igual. Ahora bien, una vez que tenemos ya nuestro aplicado el método, si se fijan, es algo sencillo, es algo que se va replicando en los demás meses. Aquí, importante, voy a seleccionar la tabla para ponerle los bordes correspondientes, para si en un momento dado queremos imprimir, pues haga la información que sea presentable, ¿no? Para los usuarios. Y en este caso, lo importante es también que podemos nosotros identificar o poner condiciones para identificar dónde se gasta más, dónde se está gastando más el señor Domínguez y para eso, por ejemplo, hay formatos condicionales. Me voy a poner aquí en esta celda, en la primera celda, por ejemplo, del mes de enero y voy a poner un formato condicional, es decir, voy en formato condicional, le pongo que me identifique a todo aquel que es mayor, todo aquel que es un valor que sea mayor al 20%, porque yo así lo defino, ¿no? Si es mayor al 20%, para mí va a ser un foco rojo, ¿no? ¿Qué concepto representa más del 20% del 100% de mis gastos? Y entonces, para mí es un foco rojo donde tengo que tomar decisiones para ahorrar o bien ya no gastar tanto en ese rubro o porque estoy gastando mucho en ese rubro. Entonces, le doy a aceptar
Ahorita el sí condicional que estoy aplicando está nada más en esta celda y aplicamos la parte de la brochita. Nuevamente, el copiar el formato, voy a copiar este formato a las demás cantidades y en automático me va a marcar los valores de acuerdo a la condición establecida. Nuevamente brochita y me voy al siguiente mes. Y luego brochita, me voy al siguiente mes. Lo hago de esa manera para que ustedes vayan practicando. Lo importante de Excel es practicar constantemente, porque si no practicamos, suele olvidarse el conocimiento. Entonces, aquí si se fijan, ya tenemos identificados a todos aquellos valores que cumplen la condición y podemos nosotros emitir una opinión. Es decir, el señor Domínguez gasta, donde más gastes en conceptos de luz, agua y comida, ya que en el mes de enero el gasto de luz, agua y comida representó el 26% del 100% de sus gastos. Sin embargo, también en educación vemos que también los gastos en educación representaban el 31% del total de sus gastos generales. Importante también es ver el contexto, o sea, ¿por qué en el mes de enero? Pues porque son inscripciones, ¿no? Son inscripciones y muchas veces pues hay que pagar colegiaturas, etcétera, libros. Pero si nos vamos también aquí al mes de abril, pues vemos que el señor Domínguez tiene un concepto, un gasto importante del 33% que representó del total, que es sus vacaciones. Entonces, en este sentido, lo que tenemos que nosotros es analizar esta información y, ojo, esta información, este método puede utilizarse para analizar estados financieros, como estado de resultados o estado de posición financiera, y vemos qué porcentaje representa el activo circulante del gran total del activo, qué porcentaje representa planta y equipo del gran total de lo que es el activo, y nos sirve para tomar decisiones. Ahora aquí lo importante es ver esta tabla que está en la parte inferior que representa los ingresos del señor Domínguez. Si nosotros queremos saber cuál es el sobrante del señor Domínguez, o sea, cuál es esa utilidad que conocemos contablemente, podemos hacer lo siguiente, es decir, los gastos mensuales estamos de acuerdo que ponemos igual y se van a replicar aquí arriba, ¿no? Ese es el gasto mensual. Y la diferencia entre el ingreso y el gasto mensual, pues va a ser ese sobrante que tiene el señor Domínguez y podemos nosotros como analistas financieros en algún momento dado definir o concluir si el señor Domínguez puede ser apto para un crédito o no, dependiendo de ese sobrante. Entonces, aquí la pregunta que nos hacen es si el señor Domínguez puede ser una persona candidata para tener un crédito de 50,000 pesos. Ubiquen 50,000 más los intereses que tiene que pagar por ese préstamo. Entonces, nosotros tenemos que de alguna manera copiar esta fórmula. Fíjense muy bien, esta fórmula que tenemos aquí, que son los gastos mensuales, pues es lo mismo, ¿no? Igual a este. Lo voy a hacer a detalle para que ustedes vean de dónde está saliendo la información. Igual al valor de esa celda. Los gastos son igual al valor de esta celda. Y los gastos son igual al valor de esta celda, ¿no? Ahí están los gastos y la diferencia, voy a aplicar nuevamente, clic en el botón derecho, copiar, y luego aquí con el botón derecho, pegar. Estoy copiando la fórmula. Otra forma es control C, que ya la habíamos visto, control V. Control V significa pegar, control V pegar, control V pegar. En este caso ya tenemos nosotros la información del sobrante del señor Domínguez y analizando esta información que tenemos aquí, jóvenes, podemos determinar si el señor Domínguez es apto o no para otorgarle un préstamo de 50,000 pesos. ¿Ustedes qué opinan? Analizando este sobrante, ¿tendrá el señor Domínguez para pagar mensualmente los pagos de un préstamo? Lógicamente podemos hacerlo de manera muy sencilla. ¿Cómo podemos dividir esos 50,000 en 3 años? ¿Cuánto tendría que pagar el señor Domínguez? Si nosotros ponemos 50,000 pesos, podemos identificar cuántos meses hay en 3 años. Son un total de 36 meses. Entonces, si nosotros dividimos nada más 50,000 entre 36, tenemos que el señor Domínguez tendría que pagar mensualmente 1,388. Si ustedes observan, sería complicado, analizando la información que tiene el señor Domínguez, sería complicado darle un préstamo con excepción del mes de mayo, pero mucho ojo, en el mes de mayo recuerden que hay reparto de utilidades, ¿sí? Por eso a lo mejor aquí un incremento, pero la constante es que el señor Domínguez no tiene capacidad de pago
para otorgar un préstamo en este ejemplo. Entonces, sería todo de mi parte, jóvenes. Este es el método base 100 o por cientos integrales. En una siguiente sesión vamos a ver este método aplicado a estados financieros como el estado de resultados y el estado de posición financiera. Muchas gracias. Hasta luego.